Buenas tardes con todos, con todas. Bienvenidos a este nuevo ciclo de encuentros organizados por la Fundación contra la Violencia en alianza con instituciones alternas y con profesionales de la salud mental. Les doy una cordial bienvenida. Mi nombre es Mayra Villamarín, yo soy la psicóloga clínica terapeuta de la Fundación. Y la Fundación, siempre pensando en el bienestar de la comunidad, genera este tipo de eventos para que de interés común con temas relacionados con la violencia, derechos humanos, movilidad, siempre enfocado al público femenino. Esperamos que estos encuentros no sean la excepción. La Fundación les da nuevamente una muy cordial bienvenida. Este grupo, el manejo de todos los 7 encuentros que se van a llevar a cabo, estarán a cargo de un gran profesional que tengo el gusto de haber compartido y también de haber aprendido mucho de su trabajo, como es el PhD, doctor Álvaro Mantilla, psicólogo clínico, docente de la Universidad Central. Les aseguro que están en buenas manos. Y lo único que me resta decir es que estos encuentros espero que sean más allá de un aprendizaje, una vivencia de vida para cada una de ustedes. Sin más que decir, le doy la bienvenida a Álvaro. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mayra? Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por asistir a todas ustedes que están acá. Bueno, espero que, como dice Mayra, sea un espacio de encuentro, un espacio de compartir, un espacio de conocimiento. Y en principio, quisiera un poco contarles cómo vamos a realizar este encuentro, ¿no? En principio tenemos que decir que les debe extrañar que un hombre esté en las temáticas de violencia, ¿no? Sobre violencia de género y violencia sobre las mujeres, ¿no? Y digo las mujeres porque en especial hay que aclarar algo. Si bien puede ser una parte polémica, no existe la mujer, existen las mujeres, ¿no? Es una diversidad, ¿no? Una cantidad de subjetividades, digamos, ¿no? Una cantidad de formas de ser, ¿no? Entonces, el tema fundamental es cómo un hombre ingresa en la temática de violencia. Bueno, tengo que explicarles un poco esto, ¿no? Yo provengo de un país, Chile, que fue víctima de la dictadura militar, ¿no? Y una de las cosas que a temprana edad me llamó la atención, ¿no? Y por eso que tengo que explicar un poco mi inclinación por los temas de violencia en general y violencia de género en particular, es que a muy temprana edad me tocó observar a los militares en Chile reprimiendo a las mujeres que se encontraban, estoy hablando del año 1973, 74, ¿no? 75, y luego toda mi trayectoria desde mi infancia, mi adolescencia y mi juventud, viendo cómo los militares, por ejemplo, a las mujeres que estaban en las filas de los supermercados, les obligaban, por ejemplo, si andaban usando pantalones, ¿ah? A cortarse los pantalones y se los cortaban con bayoneta frente a viste paciencia de todo el mundo.
Eso yo de niño tenía seguramente unos 4 o 5 años, pequeñito, me impactó muchísimo y de ahí para adelante empecé a ser muy sensible con las temáticas de violencia hacia las mujeres, ¿no? Eh, y en esta ocasión me gustaría compartirles cómo va a ser el proceso de estas 7 sesiones, ¿no? Son poquitas, no son un curso formal, ¿no? Pero va por acá. Primero, mostrarles un poco a través de un video, ¿no? El ciclo de la violencia, ¿no? Es un ciclo general, es un ciclo establecido de cómo comienza la relación, ¿no? De las múltiples violencias, y en especial la violencia interpersonal, la violencia de pareja. Pero también quiero explicarles que la violencia de género no se reduce al ámbito solamente de la vivencia de pareja, ¿vale? Y eso es, yo quisiera decirles que esa es una de las claves fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que la temática de violencia, si bien ustedes pueden pensar que es radicalmente, o lo que se conoce en los medios de comunicación, lo que se conoce a través de qué sé yo, de los periódicos, de la televisión, puede pensarse que se restringe al plano netamente familiar. De hecho, antiguamente la violencia se llamaba violencia intrafamiliar, pero resulta que la violencia, que es conocida como violencia intrafamiliar, se apoya fundamentalmente en una violencia más invisible. Se apoya en una violencia invisible que es una violencia estructural. ¿Y a qué se refiere con una violencia estructural? Se refiere a que para que exista la violencia interpersonal de pareja, esa violencia tiene que estar apoyada invisiblemente por estructuras sociales que la sostienen, por estructuras sociales que la mantienen, ¿vale? Les voy a simplemente señalar algo que puede ser de perogrullo, puede ser algo bastante obvio, quizás no tanto en realidad. Ustedes se habrán preguntado por qué un hombre, ¿no? En la consulta terapéutica, cuando asiste obligado, generalmente obligado, a una reunión clínica por haber sido un violentador de su pareja mujer, el tipo señala, por ejemplo, y argumenta de que estaba cansado, de que estaba agotado, entonces por eso que golpeó a su mujer, porque se sintió presionado por esta compañera, ¿no? Que seguramente le estaba pidiendo algo, y el tipo entonces utiliza como excusa la razón de su agotamiento, de su cansancio, ¿no? Entonces, uno como terapeuta lo escucha, ¿no? Pero le hace la pregunta clave, le dice, pero ¿y usted por qué no reacciona de igual manera, por ejemplo, con el policía del tránsito que, por ejemplo, lo detiene? ¿O por qué no reacciona de la misma manera con su jefe, que seguramente lo atosiga mucho más que su esposa? ¿Ah? Ahí está, ahí hay una clave. Ahí hay una, ¿ah? ¿Por qué no? ¿Por qué creen ustedes que no? Les pregunto a ustedes, amigas que estamos acá en esta reunión. ¿Por qué creen ustedes que con su pareja sí, pero con el jefe no? Pregunto. Bueno, antes de que empiecen a contestar, porque yo sé que aquí hay mucho compartir, yo les voy a dejar como, le voy a poner como Josa Álvaro a usted. Y Okay. también me olvidaba de agradecer la colaboración importantísima que fue de parte de María Emilia Durán. Y yo espero que esté aquí en el grupo. Si está aquí, prenda la cámara para que la conozcamos. Ella ha sido gran parte de que este grupo se lleve a cabo. Hola, María Emilia. Ahí está, súper. Hemos, Y también sí, Andrea gracias. Lascano, que está por acá, que también pediría que prenda la cámara, por favor. Andrea Lascano Rivadeneira, psicóloga clínica, que está por ahí, junto con María Emilia. Andreita.
Ahí está. Hola, Andreita, un gusto. Para que se Yo conozca. creo que este grupo a veces las oportunidades llegan, ¿no? En algún momento de las personas y únicamente funcionan cuando nos permitimos aprovechar de ellas. Yo antes de dejar el grupo, por ahora dejarlos, le agradezco a María Emilia por su intensa colaboración que ha hecho para que esto se lleve a cabo. Ahí tengo el gusto de presentarle a Álvaro, a Andrea, grandes profesionales, así que espero lo vivan. María Emilia también es un gran aporte en este grupo desde su vivencia, su profesionalismo, y sé que este grupo tiene mucho que decir y mucho que compartir. Nos veremos en un próximo encuentro, siempre a las órdenes desde la Fundación. Bienvenidas nuevamente. Hasta luego y buenas noches. Adiós, Mayrita. Muchas gracias. Bueno, quedamos en esa incógnita, ¿no? ¿Por qué razón este violentador, este hombre violentador, primeramente, ¿no? Va a la consulta clínica y espiando culpa o intentando espiar una culpa, le dice a su terapeuta, lo que pasa es que estaba muy agotado, porque estaba muy cansado, y las excusas, ¿no? Entonces, hasta que el terapeuta, si es un terapeuta que tiene un sentido más amplio, le preguntaría, ¿y por qué usted no se desahoga en este cansancio, con comillas, que tiene? ¿Por qué usted no se desahoga con su jefe? Y seguramente le provoca mucho más hastío que su esposa, ¿ah? Porque estaba señalando generalmente en la consulta que se siente como agobiado, ¿no? Es típico, ¿no? Lo vemos a diario. ¿Por qué entonces ustedes creen que se da lo uno y no lo otro? ¿Por qué creen ustedes que el sujeto no se desahoga con su jefe? ¿Por qué no se desahoga con su jefe y sí se desahoga con su esposa? Con su esposa y con sus hijos muchas veces, ¿no? Pregunto al grupo. Tal vez porque se trata de una cuestión de autoridad. Gracias, Nicole. Tal vez porque se trata de un asunto de... Nicole nos dice una temática de autoridad, ¿no? ¿Alguien está de acuerdo con Nicole? ¿Alguien está con otra posición? ¿Alguien opina de una forma similar? Tal vez el hecho... Sí. Buenas, Sí. perdón. Pienso que ella tiene un nivel inferior a él, por eso puede maltratarlo, en cambio con el jefe no. Ok. Jimena, ¿ibas también a decir algo? Sí, tal vez, bueno, buenas tardes con todos y todas. Tal vez es el hecho de un sentido de dominio, de posesión sobre, de dominio de posesión. Ajá, sobre su esposa, no sobre su familia. Lo que no puede hacer tal vez con su jefe o con sus otras personas, ¿no? Ajá, ajá. Aquí tenemos a alguien que está levantando la mano, que aparece como Emilio Calderón. Sí, buenas tardes, soy Nancy Calderón. Hola, Nancy. ¿Cómo están? Mucho gusto. Sí, yo pienso que es también por el tema de que tienen muy enraizado la mentalidad de que la mujer es del sexo débil, entonces siempre tienen que ejercer como, se parece ya el tema machista, ¿no? De ejercer siempre el tema de que el hombre es el más fuerte, entonces tiene toda la autoridad y todo el derecho de crear agresiones y violencias, y que el sexo débil, obvio, no puede reaccionar a nada. Entonces como que está súper normalizado esto de los roles, ¿no? Del sexo débil, la mujer, y el sexo fuerte, el hombre, y por eso reacciona de esa manera agresiva hacia las mujeres. Ok, y ese el sexo débil, entonces sería, ¿no? Tenemos una cosa de relación de poder, como decía Jimena. Yolanda, ¿tú quieres aportar a la conversación? Sí, gracias. Más que todo yo pienso que cuando usted mismo dijo, son estructuras sociales que vienen sosteniendo pues justamente que se esta violencia que es invisible.
A veces las personas pues tratan esa violencia, no lo hacen con la autoridad, porque tal vez tienen miedo a que tengan alguna sanción, alguna sean, les conlleve esto a incluso a la cárcel. Creo que la violencia se ha permitido y eso exactamente, la persona se siente inferior y al insultar y al maltratar cree que con esa actitud piensan que ellos van a ser unas personas pues que imponen miedo y lo hacen, es verdad, pero lamentablemente uno también va dándose cuenta de que la violencia acarrea pues más violencia, sigue como, sigue la familia, los hijos, y es lo que nosotros permitimos. Entonces nosotros tenemos que también poner un alto. Es lo que pienso que hace a la persona más superior, pero cuando la persona se cree inferior que los demás. Ese es mi punto de pensar en la violencia. Interesante lo que señala Yolanda, porque le da un giro al tema como que los hombres violentadores tuviesen en el fondo una gran debilidad que está oculta, ¿no? Y que está encubierta a través de la hostilidad y de la agresión. Interesante. Ana, ¿está ahí levantando la mano? Ana Murillo. Hola, sí, bueno, Hola. sí estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeras. Y bueno, como sabemos, vivimos en una sociedad heteropatriarcal en la que están impuestos ya roles de género. El hombre debe actuar de tal manera, la mujer de tal manera, por la misma razón que la mujer Interesante. y el hombre de sexo Ajá. pues fuerte. Sí, sí. Sí, entonces para mí en parte también es culpa de la sociedad por cómo, bueno, hemos sido criados. Obviamente hay mujeres machistas también, pero que también son víctimas de este mismo machismo. Y que es como se va criando a los hombres, que yo digo que no es justificación ni excusa, porque así como yo pude abrir los ojos y decir, no, este pensamiento es machista, yo no voy con eso, lo mismo es lo que pueden hacer los hombres, pero no lo hacen porque viven en comodidad. Y también puede existir ese miedo de sentir rechazo por parte de la sociedad, de que, bueno, pero no te das a entender como autoridad, o no pones las reglas en la casa, o no eres el hombre de la casa, entonces eres débil, entonces no eres suficientemente hombre. Entonces son todos estos factores que influyen para que el hombre se sienta en la potestad y en el poder de abusar, de tener poder sobre la... Ok, Ana, muy amable, muchas gracias. Es interesante lo que señala Ana, porque se va complementando con lo que han señalado las demás compañeras, tocando algo bastante importante. Habló de la sociedad patriarcal, ¿no? De hecho, en la próxima sesión que tengamos, el día jueves, vamos a descubrir de a dónde viene la temática de la sociedad patriarcal. Es decir, hubo un momento, lo voy a adelantar, pero lo voy a explicar mejor la próxima sesión. Hubo un momento en la historia de la humanidad en donde de una estructuración, de una sociedad matriarcal, estamos hablando de las sociedades, de la transición del paleolítico al neolítico, las sociedades que eran comandadas fundamentalmente y organizadas en una especie de comunismo primitivo, donde no había propiedad privada, en una sociedad eminentemente matriarcal, hay un paso político, un paso decisivo hacia la sociedad patriarcal. Lo voy a explicar en la próxima sesión y tiene como base dos autores principales, un suizo que se llama Bachofen y otro que es un alemán que se llama Federico Engels. Ambos explican la transformación de una sociedad que estaba dominada y organizada desde la estructura femenina, matriarcal, al paso de la sociedad patriarcal que hasta nuestros días aún dura. Eso no significa, y lo vamos a ver en la próxima sesión,
no significa que la sociedad matriarcal duró poco, sino que al contrario, duró miles de años. De hecho, se supondría que duró tal vez muchos más miles de años que la actual sociedad patriarcal. Entonces veremos cómo se transforma esa sociedad y cómo surge la sociedad patriarcal y cómo instaura leyes, como lo señaló Ana, lo acaba de señalar al mencionar la sociedad patriarcal, cómo estructura, cómo genera instituciones, y esas instituciones se naturalizan y se ven como instituciones que siempre han existido. Pues no ha sido así. Es una invención, ¿no? Es una mera invención humana, las instituciones, las leyes y las formas, ¿no?, de organización social que conocemos como patriarcado. ¿Vale? Para tratar de entender la actual situación de violencia, desde este punto de vista, desde esta mirada que estoy proponiéndole, es necesario comprender la historia de la transición de la sociedad matriarcal a la patriarcal para comprender por qué estamos en una situación de naturalización de las múltiples violencias hacia las mujeres. ¿Vale? Eso lo veremos entonces en la próxima sesión, ¿vale? Y lo discutiremos. Ahora, si me permiten compartir, voy a compartir primero para tratar de establecer algunos datos, ¿no? Algunos datos que tienen que ver con fundamentalmente, no sé si se logra ver, a ver, voy a compartir, ustedes me dirán si se logra ver o si no se logra ver. Sí se ve. ¿Se ve? Ya. Sí se ve. Muy bien. Va. Entonces, primero que nada, voy a señalar que los objetivos fundamentales son conocer las formas de violencia, ¿sí? Conocer los orígenes históricos de la múltiple violencia, ¿sí? También expresar las vivencias de la violencia que muchas veces ustedes, ¿no?, tienen, y los puntos de vista que ustedes tienen con respecto a esta violencia, y organizarse en torno a la resistencia contra las diferentes formas de violencia, ¿vale? Entonces tenemos que primero situarnos, ¿no? Situarnos en dónde estamos. Bueno, Ecuador tiene una población de 14 millones de habitantes, ¿no? Y de esos 14 millones y medio, 14 millones 483 mil 499 millones de habitantes, de esa cantidad, 7 millones 300 mil son mujeres. O sea, es una enorme cantidad de personas, habitantes de este país que son mujeres, ¿no? Y son urbanas 4 millones y 4 millones 639 y no despreciable suma de 2 millones 666 mil mujeres están en lo rural. Es decir, es eminentemente un país que tiene una fuerte composición de tipo rural. Tengo que explicar también que me parece importante que Ecuador, ¿no?, suscribe una convención que se llama CEDAW. Ahí está puesta ahí, CEDAW, en el 1980. ¿No? ¿Qué significa la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? ¿Vale? Y esto es un mandato. O sea, el Estado ecuatoriano está mandatado a obedecer la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer desde el 17 de julio de 1980. ¿Vale? Y que entra en vigencia a partir del 3 de septiembre de 1981. ¿Vale? Pero además de eso, más sencillo, ¿no? El Estado ecuatoriano firma la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y también erradicar la violencia contra la mujer de Belém do Pará en 1995. O sea, cada vez se van sumando mayores mandatos que ustedes pueden demandar legalmente, ¿no?, cuando son víctimas de violencia, ¿vale? Más encima, en el año 90, dentro de las políticas de desarrollo y protección, ¿no?, el Ecuador, además,
construye las comisarías de la mujer y la familia. Y en el 95 propugna la ley contra la violencia, ¿no?, hacia la mujer y la familia. Y si no fuese poco, o sea, estoy diciendo todo el articulado que se supone que ustedes podrían demandar en caso de ser víctimas de violencia, ¿no? Y en el año 2007 se promulga el decreto ejecutivo 620, que declara como política de Estado la erradicación de toda violencia de género, ¿no?, hacia las mujeres, hacia los niños, niñas y adolescentes, ¿vale? Y entonces estamos hablando de una cantidad de recursos que, lo tenemos que decir sinceramente, que el Estado no hace caso de ellos. El Estado ecuatoriano no está haciendo caso de ninguna de sus tratados de firma. ¿Y cómo nosotros podemos señalar esto? ¿Ah? ¿Por qué podemos decir que no estamos frente a una obediencia del Estado? Bueno, porque primero que nada, tenemos que decir, voy a sentar acá, voy a poner cifras. Fíjense ustedes, voy a poner cifras del 2020. No sé si las ven, pero para contextualizar que no se cumple lo que estamos señalando en estos momentos, de las convenciones, de las múltiples convenciones y leyes sobre que el Estado ecuatoriano ha firmado y ha ratificado para la defensa de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género a nivel nacional es 6 de cada 10. 6 de cada 10 mujeres han vivido violencia a nivel nacional. Las mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género a nivel nacional, en lo urbano y en lo rural, y ustedes a nivel nacional es el 60,6% a nivel nacional, el 61,4% a nivel urbano, y fíjense que no cambia mucho a nivel rural, el 58,7% a nivel rural. O sea, es una enormidad. Estamos hablando de que si aquí nosotros somos 10 personas, ¿no? 6 de estas 10 personas han sido víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? En Ecuador, 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual. 1 de cada 4 personas ha vivido, mujeres han vivido violencia sexual, ¿no? Entonces uno se podría preguntar, ¿no?, ¿qué pasa con los tratados que ha firmado el Estado ecuatoriano? ¿Qué pasa con el Tratado de 1980 de la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación? ¿Qué pasa con el Tratado de Belém do Pará? ¿No? ¿Y qué pasa con el Decreto Ejecutivo 620 de la Declaración, que es como política de Estado la erradicación de toda la violencia sobre la mujer? ¿Dónde están? Las mujeres, por ejemplo, ¿no?, que han vivido violencia de género en sus relaciones de pareja y expareja, ¿no? Violencia de forma física, el 87%. ¿Sí? Violencia psicológica, el 76%. ¿No? Violencia sexual, el 3%. Y violencia de tipo patrimonial, el 61%. Disculpa, el 53% violencia sexual. Disculpa, 53%. Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género según el estado conyugal, ¿no? Las mujeres que se han separado, un 85,4%, o sea, 9 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia. O sea, digamos prácticamente todas. Es 9 de cada 10, ¿no? Y lo mismo con las mujeres separadas, 78%, ¿no? Las mujeres con unión libre, 62%, las mujeres viudas, 64%, las mujeres casadas, 61%, y las mujeres solteras, ¿no?, que no las ata ningún vínculo legal, un 47% ha sufrido violencia. El 6 de cada 10 mujeres, independientemente de su autodefinición étnica, han vivido algún tipo de violencia de género, ¿no? Estamos hablando de que entonces, en definitiva, ¿no?,
las cifras son realmente alarmantes. Son una constante demasiado fuerte para quedarse oscuras, ¿no? En la oscuridad. Y en todos los niveles de instrucción, la violencia de género sobrepasa el 50%. Si ustedes ven acá, quizás no se nota mucho, pero si ustedes pueden observar, voy a llevarla acá. Por ejemplo, las mujeres que no sufren, que no tienen ningún tipo de nivel de instrucción, tienen un 67% de violencia. Pero las mujeres que tienen posgrado, que está acá, tienen un 52,8%. Es decir, que hay un rango que se mantiene entre el 50 y el 70%. ¿Vale? Ahora, les voy a compartir, y esto para que lo piensen y lo discutamos, se puede discutir, la narrativa de los agresores. Ustedes seguramente han escuchado la narrativa de los agresores cercanos, gente que conozcan, hombres. Pero vamos en un estudio que realizamos, ¿no? Les voy a compartir la narrativa de los agresores. Por ejemplo, un joven, voy a citarlo. Voy a citar sobre esto, ya si me permite. Cuando se encuentran Rebeca y Carlos, que generalmente es en casa de Carlos, ya que la madre de este los deja estar en la habitación sola, ¿no? Él siempre se muestra distante, se muestra serio. Y es Rebeca quien lo busca con caricias y mimos. La conducta la he observado en muchos hombres jóvenes que no son expresivos en sus sentimientos, principalmente hacia sus parejas. Una vez le pregunté a Carlos sobre el asunto y él me respondió que los hombres no deben darse, así mostrando lo que piensan, que es mejor cero sentimientos. Así lo dijo, cero sentimientos. Me extrañó esta respuesta, y él insistió que no es conveniente mostrar los sentimientos hacia las mujeres, ¿vale? ¿Por qué? Después ellas se aprovechan, dice Carlos. Después ellas se aprovechan, dice, y entonces se aprovechan de la debilidad del hombre. Y me cantó la estrofa de un reggaetón, que justamente se llamaba Cero Sentimientos, que se refiere a esta forma de mirar los vínculos de pareja y en general las relaciones de género. Desde esa explicación se puede comprender la forma en que muchos jóvenes de un lugar en donde realizamos el estudio, en la costa del Ecuador, actúan en sus relaciones y se ven forzados en la interacción entre ellos. Y vamos a pasar a leer el diálogo que manifiesta Carlos con el entrevistador. El entrevistador le pregunta, ¿por qué cero sentimientos, Carlos? Y Carlos dice, porque así a uno no le ven los huevos. El entrevistador dice, ¿me explicas por qué? No comprendo. O sea, sí, uno está más duro. Uno es el duro en la relación, ¿me entiendes? Así no te andan con huevadas y te respeta tu pareja. Y si hace algo o anda de grilla, o sea, coqueteando, sabe a qué atenerse. ¿Me entiende? El entrevistador le dice, ¿y a qué atenerse? La respuesta de Carlos, a que tiene que portarse seria y no andar dando motivos. Carlos, de 22 años. Ok. ¿Qué les parece? Opiniones. ¿Qué les parece la presentación de un joven de 22 años, cortos 22 años, con respecto a la posición de masculinidad y la relación que él cree que se tiene que tener con la mujer? Sí, considero que, sí, Álvaro, considero que en primer lugar, supongo que viene de una familia machista.
esa posición de ser tan joven, de 22 años, y tener una visión de ese tipo. Debe haber visto en su familia, debe haber presenciado en su familia posiblemente el mismo patrón de conducta del papá ante su mamá, ¿no? Por un lado. Y por otro, la falsa idea de que al mostrarse aparentemente muy fuerte y que no se le vean las debilidades, que no se noten las debilidades, o sea, es el hecho de ocultar, de no vivir una vida real, una vida como un ser humano, ¿ya? Y también el hecho de que ya sabe lo que le va a pasar, o sea, que no dé motivos para que algo haga para que venga el maltrato, venga la violencia, ¿no? O sea, ante la amenaza, ante generar miedo, generar temor a la otra persona. Eso. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias, Jimena. Jimena apunta hacia esta forma de escudo, ¿no? Y de formación, además de formación, Jimena habla de machista, seguramente desde la familia, ¿no? Esta forma de no expresar los sentimientos como una forma de escudo, pero a la vez también, Jimena expresa la puntualización de señalar que el joven, Carlos, en el fondo está amenazando, está advirtiendo que viene una represalia, ¿cierto? ¿Qué opina el resto? ¿Qué opinan ustedes, las demás? Con respecto acabamos de escuchar la entrevista de un joven que expresa lo que él denominó cero sentimiento. ¿Qué opina? Sí, Nicole. Bueno, creo que está ligado con esta cuestión de la infancia, que es muy común en nuestra sociedad, el hecho de decirles a los niños que no lloren, que el no permitirles poder expresar sus sentimientos, decirles que solo las mujeres lloran, que no sean como niñas. Entonces, bueno, el hecho de que les digan esto hace que cuando alguien se burla de los niños, le dicen, ah, lloras como una niña, ser niña se convierte en realidad en un insulto. Entonces creo que está muy ligado a esta enseñanza que se les dice a los niños que no pueden llorar, que tienen que ser valientes, a diferencia de las mujeres que nos permiten de alguna u otra manera expresar más nuestras emociones. Entonces creo que va por allí el no mostrar esa, tal vez, como concebir este poder expresar las emociones como una condición de vulnerabilidad. Ok. Esa tesis es interesante y se parece un poco a la de cuando señaló Ana. Ana Murillo, señaló también esto de alguna manera, ocultar, ¿no? Esa debilidad, ¿no? Como una especie de máscara, ¿no? De máscara que está ocultando algo. Gracias. María Emilia está ahí también. María Emilia, ¿quieres aportar sobre esta discusión que es recogida de las palabras mismas de un joven de sector popular de la costa ecuatoriana? Vale, María Emilia. Se te escucha poquito. No. A ver. Ahí sí, por ahí. Espérate un momentico. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí, María Emilia. Si me pongo el micrófono. Ahí ya no. Ahí ya no. Tengo problemas con mis audífonos. Bueno. Decía que me parecía muy interesante la entrevista del chico. Y casualmente ahorita estoy apoyando una consultoría también en la costa, trabajando con adolescentes, temas de masculinidad. Y creo que tiene que ver con lo que ya han dicho varias de las chicas, ¿no? Por un lado, creo, esto lo he leído un poco del psicoanálisis sin yo ser muy experta en la materia, sobre el miedo que tienen los hombres a las mujeres, como un miedo casi que originario, ¿no? Esta idea de que somos completamente dominantes, que somos absorbentes,
que ahora es la famosa tóxica, ¿no? Entonces todo lo que suena a toxicidad ahora es justamente como esta expresión de afecto que nosotras, por estereotipo, digamos, o por roles de género, sí hemos aprendido a expresar. Y por otra parte, creo que tiene que ver con justamente lo que decían, esta idea de que ser vulnerables es una forma, de que ser emocionalmente abiertos es una forma de vulnerabilidad y de fragilidad. En un mundo que de por sí es muy hostil, ¿no? Porque no es que porque nosotros expresemos más los sentimientos deja de ser más hostil el mundo con nosotras. Al contrario, o sea, tenemos como contraparte hombres o compañeros como estos que no se sienten, que sienten que ser emocionalmente abiertos puede ser un riesgo, ¿no? Más que una fortaleza. Entonces, siento que, por ejemplo, cuando hablamos con adolescentes sobre este tema, el hecho de ellos mostrarse muy hombres frente a otros hombres es siempre mostrar como este estereotipo de ser muy fuerte, muy dominante, muy masculino, y que esa masculinidad tiene que ver con sacar cualquier aspecto de vulnerabilidad, que incluye obviamente el campo de los afectos. Y frente a ese temor que sienten es que se producen estas relaciones que son tan desiguales y que terminan siendo también como un abismo comunicacional entre los hombres y las mujeres. Es interesante la perspectiva que empieza a surgir, porque resulta que María Emilia une, aparte de esta idea, por ejemplo, de sentimientos de inferioridad, de debilidad de parte de los hombres, de lo que también señalaba Jimena, de esta idea de familia que va heredando un estereotipo de ser masculino, apareció entonces un concepto que es un concepto nuevo, quizás nuevo para ustedes, bueno, que es el concepto de homosociabilidad. Homosociabilidad. Ustedes dirán, ¿qué es la homosociabilidad, no? Suena extraño, suena inclusive como homosexualidad, ¿no? Homosociabilidad. Bueno, en el fondo, la homosociabilidad tiene que ver fundamentalmente con esta idea de los hombres de que en realidad no están demostrando su fortaleza necesariamente hacia las mujeres. Miren qué interesante. En realidad lo están mostrando hacia los propios hombres. Porque un grupo de hombres, en un grupo de hombres, no sé si ustedes han observado los grupos de hombres, en algunas fiestas seguramente, les invito a todas ustedes a que en alguna fiesta que se dé, bueno, no sé si después de la pandemia o si que recuerdan alguna fiesta, y si ustedes pueden tomar la posición de observadoras en algún rincón, generalmente los hombres tienden a juntarse con más hombres. ¿Ah? Hay algo ahí raro, ¿no? Hay una cosa, en las fiestas donde hay alcohol, ¿no? Generalmente ocurre que espontáneamente, entre comillas, espontáneamente, ¿no? Se empiezan a separar los grupos, las mujeres para un lado, los hombres para el otro, y los hombres empiezan a conversar entre ellos. Y empieza a haber un rito, una ritualística homosocial de convencimiento entre los propios hombres de quién es el más macho, quién es el más masculino. Y empieza a haber esa típica conducta, ¿no? de pavonearse, ¿no? De los hombres. El hombre que más toma, ¿ah? El hombre que más se jacta de aventuras, ¿no? El hombre que más se jacta, por ejemplo, de tener más mujeres también. Entonces, empezamos a entender un giro, ¿no? En la observación de lo masculino, en donde porque uno en un principio estaba pensando, bueno, esto en relación entre género, ¿no? Masculino, femenino, pero también no deja de existir la relación entre lo masculino y femenino. Pero
hay una tercera, ¿no? Forma de relacionamiento, que es esta homosociabilidad, porque los hombres quieren ser más hombres para los propios hombres. Es decir, ¿no? El macho alfa, que empieza a tener esa idea de querer dominar a los otros hombres. Inclusive más, vamos a señalar otra cosa para que ustedes reflexionen y observen cuando volvamos después de la pandemia a la vida social normal, ¿no? Y observen bien. Fíjense ustedes que cuando están los grupos de hombres, aparte de que empiezan a competir entre quién es el más macho, ¿no? A través de los diálogos, de contar experiencias y de las conductas, de las poses. Vean las poses de cómo se colocan las manos en la cintura, ¿ah? De cómo algún hombre le apoya el hombro sobre otro hombre dominando al otro hombre, ¿no? Abrazando, quién abraza al otro hombre y quién lo agacha, ¿no? Al otro que está ahí. Y empieza a haber una suerte de, ¿cómo se podría llamar en términos ecuatorianos? No podría decir. Nosotros en Chile lo llamamos palanqueo, pero es como empezar a agarrar, a menoscabar a alguno de los hombres del grupo. Y empiezan a, ¿saben qué? Empiezan a jugar con la feminización de algún hombre. Es decir, empieza el juego entre los hombres de llamarlo homosexual, algunos a través de broma, de una broma que pareciera ser bastante clara. ¿Ustedes han escuchado a algunos hombres saludarse entre hombres? Hola, mija. Hola, mija. Entre hombres. Porque en el fondo el hombre que es el que emite ese enunciado está feminizando al otro, es decir, poniéndolo en una situación de menoscabo, ¿no? Bajo los patrones estructurales del patriarcado. ¿Ah? Entonces lo feminiza. Fíjense ustedes, es una conducta que es nueva, pero vale la pena que ustedes puedan analizar y puedan reflexionar, ¿no? Sobre esta organización de masculinidad, ¿no? Que hay escondida, oculta, ¿no? Que es la feminización. Y que lo sacó a colación porque María Emilia señaló, ¿no? Esto de cómo entre los hombres, ¿no? Existe estos vínculos, esta relación, ¿vale? Ojo con eso, ¿vale? Es interesante, ¿no? Se llama homosocialización, homosocialidad, ¿vale? Y lo pueden ver en cualquier organización masculina cotidiana. Ustedes van a una fiesta, la próxima fiesta que se abra después de pandemia, y pónganse en un rinconcito del salón y observen cómo los hombres empiezan a jugar este juego de quiénes dominan a quiénes y a quiénes feminizan y a quienes además seducen. Porque fíjense, porque tiene un cariz, y hablando del psicoanálisis, tiene un cariz erótico, ¿no? Lo vamos a decir directamente, tiene un cariz homosexual, encubierto, no es algo transparente, ¿no? Sino que es algo encubierto, no es algo consciente. Entonces, en definitiva, el macho alfa, ¿quién era el macho alfa en la época primigenia de la especie humana? ¿Quién era el macho alfa? Ustedes lo pueden ver. Ustedes, no sé si han tenido la suerte de ver cómo, por ejemplo, se vinculan los simios. Pueden ser los monos, ¿no? Pueden ser chimpancés, monos chorongos. Siempre hay un macho alfa. Primero, siempre en la horda, así se denomina a la especie, ¿no? de los homínidos, donde está, siempre hay un macho alfa. Y el macho alfa no solo somete a todos, sino que no solo somete a las hembras del grupo, sino que a los cachorros del grupo y a los otros simios masculinos, ¿no? Y los somete no solo a nivel de quién come primero, a quién deja comer y a quién no deja comer, etcétera, sino que también sexualmente. También sexualmente los somete. Es una forma primigenia, ¿no? De esta característica homínida, ¿no? Que viene, ¿no? Por la dominancia, ¿no? Y el poder.
¿vale? Eso es importante. Yo no sé, Yolanda, ¿te quedaste con la mano levantada o quieres opinar? Yo no sé. Si quieres opinar, bienvenida. Sí, más que todo quería opinar que es muy importante desde muy pequeños pues concientizar a nuestros niños de que el llorar, el expresar sus emociones es muy importante. Es cierto que esto ya viene arraigado desde una conceptualización patriarcal, donde pues era más que todo un sinónimo de que si un niño lloraba pues ya lo perfilaban justamente como una niña, ¿sí? Entonces si debemos actualmente pues trabajar en eso, en concientizar pues que tanto niños y niñas pues tienen que expresar sus sentimientos, emociones, porque de un paso estamos justamente permitiendo pues seguir este patrón que ya venía, como usted bien lo dice patriarcalmente, de que si no lloras, eres fuerte, pero estamos limitando el sentimiento, ese afecto que se debe tener, en la cual pues se hacen muy superficiales, muy personas pues sin ningún sentimiento y totalmente pues se lastiman, pues a futuro ya un adolescente pues puede perjudicar mucho en su sentimiento hacia los demás. Eso quería expresar el doctor Álvaro. Sí, gracias Yolanda. ¿Me puedes decir Álvaro? No hay problema. Álvaro no va, todo Yolanda. Súper bien. Creo que Jimena quiere decir algo. Sí, por favor. Claro. Una partecita no me quedó muy claro de esta última manifestación que haces con respecto al que ante la pose de macho alfa, digamos, Sí, sí. del hombre, ante un grupo de varones en una reunión puede tener un trasfondo homosexual, algo de eso mencionabas o no? Sí, O tal vez entendí mal. No entendiste mal. A ver, mira, las conductas humanas, no podemos separar de las conductas humanas, del relacionamiento humano, el aspecto erótico, ¿no? Constantemente, gracias, no podemos separar el aspecto erótico. El aspecto erótico causa placer. Cuando un macho alfa domina, ¿no? Los aspectos eróticos están siempre presentes en esa dominación. Los aspectos de placer. Y en las hordas de simios podemos ver que el macho alfa domina, como les comentaba, no solo para, por ejemplo, comer más. De hecho, el macho alfa es el más grande, el que más come, el que primero come, el que elige la carne de mejor calidad y los despojos se los da a los demás, ¿no? Y ahí los demás tienen que empezar con esa jerarquía piramidal, ¿no? Que después vamos a analizar en otros capítulos que tengamos, que esta jerarquía piramidal, triangular, piramidal, se instala hasta nuestros días en un régimen de modernidad capitalista. Lo vamos a analizar porque el capitalismo y el patriarcado van de la mano, indudablemente, ¿ya? Pero lo vamos a analizar en otro momento, a futuro. Entonces, efectivamente, como tú señalas, Jimena, el placer erótico tiene que ver también con una dominación sexual, ¿no? No es por casualidad, fíjate esto que vamos a comentar acá, no es por casualidad que cuando están los hombres en las cárceles, ¿no? Los hombres más fuertes, los dominantes, violan a otros hombres. Buscan el placer sexual y la dominancia a través de la violencia sexual. Y no es casualidad de que una de las mayores formas de violencia que hay contra las mujeres es la violencia sexual, ¿no? No es casualidad, es una conducta, ¿no? Que se reitera sobre la dominación, ¿no? Y un placer que podríamos llamar perverso, ¿no? Es medio largo explicar lo perverso, pero voy a tratar de explicarlo, ¿ya? Para que quede claro, ¿vale? Esto nos vamos a meter en un ámbito medio clínico, ¿no? Pero lo quiero compartir con ustedes porque me parece que encaja y hace encajar las piezas, ¿no? A ver, la perversión. La perversión tiene que ver fundamentalmente con que, según la mirada más psicoanalítica, ¿no?
existirían tres estructuras de personalidad fundamentales. Una estructura significa como el andamiaje de la personalidad, ¿no? El andamiaje de la personalidad. ¿Cómo nos constituimos? El primero y más común y más difundido de los andamiajes de la personalidad es el andamiaje de tipo neurótico. ¿A qué le vamos a llamar neurótico? Le vamos a llamar neurótico fundamentalmente a este andamiaje en donde cuando uno es un neonato que nace con una familia, qué sé yo, nace dentro de un encuadre social. Nosotros los seres humanos no llegamos aislados al mundo, no estamos, digámoslo así, como nadando en el aire, porque nosotros llegamos a un entramado social, llegamos a un entramado que previamente, en estos momentos, por ejemplo, en la maternidad y sin llora, están naciendo bebitas, pero esas bebitas van a nacer en un país con una lengua determinada, por ejemplo, que no es el japonés y que podría serlo si estuviéramos en Japón, ¿me entiendes? Y esa ya es una ley. La ley del lenguaje es una primera ley, ¿vale? Pero también surgen con otras leyes, como las leyes, por ejemplo, qué sé yo, de cómo es la estructura familiar, ¿no? Cómo se organiza la sociedad, cuál es la forma de traspaso económico, ¿ya? Y llegan los nenitos y se van metiendo en la sociedad, ¿cierto? Se van metiéndose en la sociedad y la sociedad se va metiendo en ellos, en ellas, ¿cierto? Las nenitas que están naciendo, cuando nacen no tienen idea de dónde están, pero a poco avanzar van aprendiendo un lenguaje. El español. Y no cualquier español, no el español de España, por ejemplo, sino que el español de Ecuador, ¿cierto? Y no solo el español de Ecuador, sino que el español si nacen en la sierra, el español ecuatoriano de tipo serrano, ¿cierto? Que tiene sus modismos, su forma de decir y todo. Se va introyectando eso. Bueno, pero también se va introyectando algo, que es la ley de lo que se debe hacer socialmente, lo que es aceptado y lo que no es aceptado. Y entonces, la mamá, al poco andar, que es la transmisora cultural por excelencia, porque son las madres las transmisoras de la cultura, las transmisoras del lenguaje, las transmisoras, por ejemplo, de toda la estructura cultural, son las mamás. Entonces la mamá empieza a ponerle freno. Por ejemplo, la mamá empieza a señalarle al nené que no puede tocar ciertas partes del cuerpo de la mamá, ¿cierto? Que no se puede dar beso en cualquier lugar, que el seno materno se va a tocar hasta cierta edad y después ya va a haber una prohibición, ¿cierto? Y así sucesivamente van a empezar a haber ciertas prohibiciones, ¿cierto? Van a haber ciertas prohibiciones y el niño o la niña empieza a molestarse con el dolor de su alma porque le gusta tomar la tetita, qué sé yo, bueno, y tener ese placer tan primario, pero la mamá le va a sancionar. Le va a decir, no, ya no, está muy grande, ya no, ya así, la mamá no se dan besos en la boca, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, van a haber leyes que tienen que ver del orden también erótico, del autoplacer, pero también son leyes sociales, ¿vale? Pero esas leyes le van a servir al nene o a la nena para después, a posteriori, para desenvolverse en la sociedad, porque se va a adscribir a las leyes sociales, ¿cierto? Una persona que se adscribe a las leyes sociales es una persona que entra, digámoslo así, en un espacio en donde va a poder compartir con los demás sin transgredir las normas sociales. Va a respetar el cuerpo del otro, va a respetar los espacios del otro, las decisiones del otro, va a aguantar sus propios deseos, ¿cierto? En pro del otro. Y a eso le podríamos llamar ya una estructura más neurótica. O sea, por ejemplo, una persona neurótica quisiera, por ejemplo, abrazar y besar a una chica o a un chico, pues no lo va a hacer, lo va a fantasear, pero no lo va a hacer por el respeto a las normas sociales. Digámoslo así, ¿ya? Y entonces, así sucesivamente va a respetar la estructura social. Perfecto. Esa sería la estructura neurótica. Todos nos aguantamos las ganas, por ejemplo, de satisfacer y comernos por ejemplo, un pote entero de
de cómo se llama esto que le encanta a mi hija, de manjar, pero no lo vamos a hacer de buena a primera porque nos vamos a reprimir de alguna manera. Vamos a decir, hasta aquí me va a comer 2 cucharadas, 3 cucharadas y va a tener una autocensura. ¿Ya? Esa autocensura. Luego, hay personas, niños, que no van a tener esa autocensura. ¿Saben? Por cualquier razón, digámoslo así, porque no recibieron el freno, digamos, originario en su construcción de personalidad, no van a tener esa autocensura. Y al no tener esa autocensura, van a empezar a construir una personalidad, una estructura de personalidad que le vamos a llamar perversa. ¿Qué es eso? Significa que no va a reprimir sus impulsos. Sus impulsos, sus deseos, ¿sí? ¿Sí me siguen? Sus deseos van a ser órdenes y van a ser mandatos. Y bueno, las personas que no reprimen sus deseos, lo que hacen es no adecuarse al consenso social, a la ley social. Ustedes lo van a ver bastante en personas que son abusadores sexuales, pedófilos, por ejemplo, violadores. Lo van a ver en algunos empresarios, ¿cierto? ¿Ah? Que van a moldear las leyes sociales a su antojo. No van a tener, fíjense el detalle, no van a tener el consenso social. Van a hacer que las leyes les trabajen para ellos. Y más encima les voy a dar otro dato. La perversión como estructura de personalidad se da mayoritariamente en los hombres. Muy pocas mujeres tienen esa estructura perversa. Ergo, ustedes verán muy pocas denuncias de mujeres pedófilas, las hay, pero muy pocas, en cuantía y en porcentaje con respecto a lo masculino. Entonces, cuando tenemos la horda primordial, esa horda de los monos que hablábamos en un principio, el macho alfa va a ser un sujeto perverso y va a construir la ley de la horda, de la sociedad de los monos, a su antojo y a sus deseos. Es por eso que les digo que los vamos a encontrar a los perversos también en los empresarios y en los políticos, en las Fuerzas Armadas también, y en las organizaciones eclesiales. Ahí vamos a encontrar muchas personas con estructura perversa. Entonces, la estructura perversa tiene un vínculo directo con la sexualidad. ¿Vale? No sé si me expliqué, traté de ser lo más didáctico posible, pero entonces funcionamos en esas estructuras de personalidad. Y entre los hombres, los grupos de hombres de masculinidades, nos encontramos con este tipo de masculinidad perversa, que no tienen culpa. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes entrevistan a un violentador sexual, a un depredador sexual, el depredador sexual le va a decir en su cara que la persona víctima de la violencia sexual quería o disfrutó de esa violencia. O sea, en el fondo, el perpetrador perverso tergiversa el consenso social, el acuerdo social, el acuerdo de las leyes, de lo que es bueno y de lo que es malo, a su antojo para su beneficio propio. ¿Vale? Lo tenemos. No es consciente, no es consciente de que está haciendo mal. O sea, no acepta que sí, la verdad es que sí es consciente, porque nosotros en temáticas de jurisprudencia, cuando hay temáticas de salud mental, a la persona perversa se le enjuicia. Lo que pasa es que disfruta de romper la estructura de consenso social. Tiene el placer de hacer esa ruptura. Lo vemos, como yo digo, lo vemos cuando hay represión en las protestas, por ejemplo.
cuando hay gente que manda a disparar y después le da lo mismo y no hay una culpa, no hay una culpa, no existe esa culpa, ¿no? Es decir, no esa mea culpa, no existe. No existirían estas estructuras de personas, pero hay conciencia plena. De hecho, la conciencia es la que la hace disfrutar. ¿Te fijas, Jiménez? La propia conciencia de haber transgredido y de haber quedado impune ante la justicia, o inclusive muchos perversos vuelven a las escenas de los crímenes para regocijarse de lo que a la sociedad le transgredió, ¿no? O sea, para disfrutar de que engaña a la sociedad. ¿Sí? Entonces, disculpa. Es un triunfo para ellos. Claro, es un triunfo absolutamente, para absolutamente, absolutamente. Y lo encontramos, insisto, en empresarios, ¿no? Porque uno siempre piensa en la gente que está en la cárcel, ¿no? Pero tiene un montón de gente que no está en la cárcel. ¿Ah? Son esas personas que les vale un pepino qué sé yo, si malversa fondos para los hospitales y aumenta los precios de los medicamentos, le importa nada porque se burla de la estructura social, ¿no? Ana, disculpa, Ana Murillo, ¿está levantando la mano? No sé, ¿sí? Hola, sí, Hola. Lo que yo quería preguntar era si a esas personas se las considera como psicópatas, porque bueno, esa es una característica principal de los psicópatas, que son inteligentes emocionalmente, es decir, saben lo que esa persona va a sentir, pero no son empáticos, o sea, no saben que esa persona va a sufrir, pero no les importa nada, y eso también está presente en empresarios, en personas normales y usualmente en personas que tienen poder en altos rangos de la política. Así es. Sí, no te entendí un poco la pregunta, disculpa, Ana, si me la podía repetir, porque efectivamente son, como tú dices, a la estructura perversa, se le puede catalogar de psicópata, ¿no? Que son similares, no exactamente igual, pero son similares, psicópatas, o también personalidades de tipo antisocial, que ahí está lo que conversábamos, o sea, que disfrutan con la ruptura del consenso social, del acuerdo social, porque nosotros para vivir en una comunidad hemos establecido consenso social. El problema es que los consensos sociales son para algunos y no para todos. Y como tú bien dijiste, para ciertos rangos de que están en el poder, ¿ah? Disfrutan con hacer como que participan del consenso, y ese es el problema con la perversión. Se muestran como que son partícipes del consenso social, se muestran como que son partícipes de los acuerdos sociales, por ejemplo, de la no violencia, lo que hablábamos, por ejemplo, al principio, de suscribirse a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y son personas que pueden hablar ante la televisión y todo, y después hacer algo completamente contrario, ¿no? Y el problema es que a diferencia de las personas porque preguntaba, creo que Jimé preguntaba, o Yolanda, no me acuerdo muy bien, pero preguntaban, pero estas personas ¿son conscientes? Claro, son conscientes. De hecho, son sumamente conscientes, ese es el disfrute que tienen. La conciencia de ser unos grandes embusteros, digámoslo así. ¿Vale? Y el problema más grave es que no se pueden detectar como trastornos de personalidad, como estructura de personalidad. Hay una tercera estructura de personalidad que se llama la estructura psicótica. La estructura psicótica son personas que no entran en el consenso social, que son personas que lo voy a decir bien a corto, porque no vamos a trabajar en temas de psicopatología, pero por ejemplo, las personas psicóticas son personas que no logran tener el consenso social, entonces tienen alterado el juicio. Entonces, por ejemplo, cuando usted ve que un televisor está viendo un programa de televisión, una persona psicótica piensa que le están hablando a él, a esa persona. Entonces pierde el juicio, pierde el sentido de la realidad y pierde el juicio de la realidad. ¿Ya? Y entonces nosotros podemos detectar rápidamente cuando hay una persona psicótica, porque empieza a hablar con el televisor,
porque pierde el juicio y el sentido de la realidad. En cambio, los perversos, para volver a nuestro tema, que se acerca más al macho alfa, ¿no? Y que se acerca más al poder de dominación masculino sobre los grupos como las mujeres, el macho alfa y el perverso es un sujeto que no se hace notar. ¿Me entienden? No se hace notar. Es como un cualquiera. Y cuando ve la oportunidad, es cuando ejerce la dictadura, ejerce el sometimiento, ejerce la dominación, ejerce la violencia, ¿ya? Ejerce la coerción o la coacción. Es por eso que muchas veces los violentadores de mujeres pasan, o sea, para las familias, ustedes quizás lo habrán visto, para las familias pasan como un buen hombre. ¿Ah? Pero, y de repente le dicen, pero ¿cómo? Si era tan simpático. ¿Ah? ¿Y cómo se explica, no? Bueno, de esta manera se explica. Eso quería, compañeras. Podemos estar rodeados de mucha gente perversa. Estamos. Sí, por eso que hay que observar, sobre todo lo que creo que Yolanda dijo, una cosa muy importante. El enseñar a los pequeños a expresar los sentimientos, porque más allá de expresar los sentimientos, lo que tú estás queriendo hacer es abrir espacios de comprensión dialógica, emocional, canales de autocontacto con las formas de los sentimientos. Y como decía Ana, que nos explicaba, ahí señaló Ana Murillo, el psicópata no logra tener la capacidad de empatía, de comunión con el sentimiento del otro. ¿Entiendes? Entonces, cuando Yolanda nos dice que es importante educar para que los humanos nos contactemos con nuestras emociones, no es una sensiblería, es un proceso demasiado importante, porque puedes evitar que surjan este tipo de sujetos, ¿no? Que no tienen empatía, que no participan de la comunión, ¿no? De ese encuentro entre los sujetos. El perpetrador que tiene la característica de rasgo perverso es un sujeto que en realidad no tiene el menor sentimiento de empatía hacia el sufrimiento del otro, ¿no? Y entonces por eso que es tan importante la educación de las emociones, del contacto de la primera infancia y de la adolescencia con las emociones. Ahí María Emilia y Tatiana. A ver, María Emilia y después Tatiana. María Emilia, ¿estás por ahí? Sí. Álvaro, tenía una pregunta. Claro. O sea, sí es muy interesante este tema de las estructuras, pero sí es como todo un tema, ¿no? Sí, un tema. Quería saber, frente a estos tipos de estructuras que tú decías se dan sobre todo en el caso de los hombres, ¿cuál sería como el equivalente en el caso de las mujeres, y sobre todo cómo nosotras podemos desarrollar herramientas para poder identificar cuando nos estamos relacionando con alguno de estos tipos de estructuras y cuando nosotras mismas estamos asumiendo estructuras de personalidad que pueden ser complementarias a estas que tú has explicado? Vale. A ver, en realidad la estructura de personalidad, cuando se desarrollaron, no contemplaron una diferenciación sexogenérica, ¿ya? Es decir, aparecieron, se observaron las conductas de transgresión social, de transgresión a la norma,
y se observó que eran más frecuentes entre los hombres que las mujeres. Las mujeres tienen los mismos elementos de transgresión social, pero se da en mucha menor cantidad. Es una incógnita y de hecho no hay estudios para entender por qué se da más en hombres que en mujeres. Pero cuando las mujeres desarrollan estructuras perversas, ustedes las verán como personas que disfrutan con el dolor de los demás, que disfrutan con dañar a los otros y no desarrollan empatías afectivas reales, ¿no? Se pueden encontrar casos, porque son poco frecuentes y por lo poco frecuentes son bastante comentados, ¿no? Son bastante comentados. Algunas veces, voy a comentar esto, pero algunas veces puede ocurrir que algunas mujeres participen de colaboradoras de hombres perversos, por ejemplo, en casos de violencia sexual. Puede ser en casos de violencia sexual hacia niños. Algunas veces se da caso de mujeres colaboradoras del perverso. Ahí habría que ver si esas personas son perversas, esas mujeres son perversas, o en realidad están repitiendo, están queriendo repetir el dolor sufrido en alguna infancia, niñez temprana. Me explico. Voy a explicar esto. Algunas veces, cuando los seres humanos sufrimos dolor a temprana edad, estamos hablando de un trauma, ¿va? ¿Sí? No se tiene la capacidad de elaborar cognitivamente y emocionalmente ese suceso que ocurre a temprana edad. Me explico, cuando hay una niñita de 4 años violentada, no tiene la capacidad de cognitiva ni emocionalmente de elaborar lo que está sucediendo. ¿Está bien? O sea, es invadida por un cúmulo de emociones y de transformaciones corporales que es como poner, por decirlo así, un aparatito que no estaba preparado para 220 volt a 220 volt. O sea, no hay capacidad para contener lo que está ocurriendo. Cuando le pasa eso a alguien, lo primero que ocurre es una escisión entre la mente y el cuerpo. Me explico. El cuerpo queda abandonado y la mente se va hasta que pase el suceso traumático. Una vez que el cuerpo queda abandonado ahí y la mente está en otro lugar, una vez que la mente vuelve al cuerpo, el cuerpo ocurre una especie de amnesia. Una especie de amnesia. Y generalmente la mente cuenta un cuento de lo que ocurrió distinto a lo que ocurrió, para poder integrarlo a la experiencia de los 5 años, de los 4 años. Se cuenta un cuento, una narrativa distinta. Inclusive se olvidan gran parte de las cosas ocurridas, obviamente. Pero luego, cuando la persona crece, la persona muchas veces tiene dos posibilidades: o exponerse constantemente a situaciones traumáticas para repetir la situación original. ¿Y por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué una persona que fue violentada y fue impactada tan duramente va a querer volver a repetir esa situación original? Por ejemplo, a los 19 años, a los 17 años, a los 15 años, ¿por qué va a querer repetir lo de los 4? Lo que pasa es que la mente quiere quiere intentar elaborar o reelaborar lo sucedido. Y constantemente esa persona puede arriesgarse de forma inconsciente, no es consciente, de arriesgarse a volver a vivir una experiencia traumática una y otra vez para tratar de resolverla.
miren lo que les estoy diciendo, para tratar de resolverlo, lo que no pudo hacer a los 4 años. Generalmente esas personas necesitan gran cantidad de ayuda. Estoy poniendo un caso extremo. La otra posibilidad es cuando una persona revive la situación, pero no en ella misma, sino que es partícipe de una especie de obra en donde puede colaborar con un sujeto que comete el crimen nuevamente. Y entonces en esa colaboración la persona se pone en el lugar imaginariamente de la víctima nuevamente. Es así que puede transformarse en una especie de colaboradora de la violencia. ¿Vale? Esos son casos muy extremos, pero ocurren. ¿Vale? Entonces, la pregunta que hace María Emilia es, las mujeres también pueden sostenerse y ingresar a situaciones que están cercanas a la perversión, tanto como ayudantes, o pueden exponerse a ser víctimas una y otra vez de situaciones violentas, para revivir y tratar de elaborar un trauma originario. Eso, sé que Yolanda y Jimena quieren hablar, pero Tatiana estaba antes, entonces le voy a dar la palabra a Tatiana y luego seguimos con Yolanda y Jimena. Y si María Emilia quiere preguntar, bueno, estamos en 1 hora y media, ya estamos como terminando, pero para la próxima sesión nos juntamos el próximo jueves y pueden estructurar sus preguntas y seguir conversando, porque de a poco vamos a seguir ingresando en el tema de la violencia, de las múltiples violencias, por eso que llamo las múltiples violencias, porque hay muchos tipos de violencia, y de la parte de la estructura social. Tatiana, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches a todos y a todas. Hola. Yo tenía una duda en cuanto a este tema como de los psicópatas y todo esto, y es un tipo de trastorno que es el del narcisista, que también me parece algo súper específico de topar, porque este tipo de personas tienden a acabar con las víctimas de una manera psicológica. Claro. Tal vez no ejercen una violencia física, pero es una violencia psicológica súper fuerte que deja con traumas a las víctimas. Entonces creo que también hablar de eso y algo que yo he pensado mucho es que a veces tenemos la idea de que tal vez los agresores o agresoras tienen una imagen o que siempre tienen algún tipo de enfermedad mental, pero yo creo que no siempre pasa y es justamente por lo que hablábamos al principio de la estructura mismo que es súper patriarcal y que se refuerza y el machismo. Entonces creo que a veces, no sé, cuando pasa un suceso, una noticia fuerte en el caso de violencia, tienden a decir que están enfermos, que cosas así. Entonces, no siempre pasa eso, porque un violador puede ser un amigo, por ejemplo, un agresor puede ser tal vez nuestro tío. Entonces, creo que también hay que romper un poco con esos estigmas. Eso nomás quería decir. Sí, gracias Tatiana, es muy importante lo que acaba de decir Tatiana. Quiero hacer subrayar lo que dice Tatiana. Y ligarlo con lo que estábamos conversando. Ojo, las estructuras perversas, lo mismo con las estructuras narcisistas y con algún tipo de estructuras de personalidades que son muy cercanas y vienen muy bien con, por ejemplo, las formas de violencia que sufren las mujeres y que sufren muchos niños y niñas y adolescentes, no tiene que ver con espiar en absoluto la culpa y la responsabilidad de estos sujetos. Hay que tener una dimensión ética que yo quiero plantar inmediatamente acá. Las personas que tienen esta estructura son conscientes, son absolutamente conscientes de lo que hacen y disfrutan de por ejemplo, el trastorno narcisista
¿no? Que demanda una centralidad, una actitud de admiración, una indiferencia por los sentimientos de los demás, una intolerancia hacia la crítica, ¿no? Gente que está generalmente abocada a una vanaglorización completa de su identidad en desmedro de las demás. No es una persona que queda exenta de la culpa. Las únicas personas que pueden quedar exentas de culpa, inclusive de culpa jurídica, son las personas que son psicóticas, que tienen un problema con respecto a no entender y no compartir el sentido y el juicio de realidad. En cambio, las perversiones, las psicopatías, los trastornos antisociales, los narcisismos, comparten perfectamente y entienden perfectamente cuando están haciendo daño. De hecho, es más, disfrutan. Y esas personas éticamente pueden ser enjuiciadas absolutamente. Porque hay plena conciencia. ¿Ya? Eso quisiera aclarar. ¿Ya? Entonces son personas que no es que porque se les diagnostica con un síndrome de narcisista o qué sé yo, simplemente quedan espiados de culpa. No, no, no. Bueno, chicas, a ver, Yolanda y creo que Jimena, y con eso cerramos, porque ya es tarde y bueno, voy a compartir ahora con Nena, con mi familia y todo. Pero ha sido muy interesante el encuentro. Yolanda, por favor. Sí, Álvaro, muy interesante. En verdad, pues quisiera acotar en este momento, justamente pues el tema es muy importante y vamos a tener mucha este tema sobre la violencia. En mi caso, pues voy a ser totalmente, pues en este caso, ahora que usted ha dicho de que son conscientes estas personas, pues que presuntamente son violentas, que disfrutan de los sentimientos de las demás personas. Yo tuve pues violencia, viví violencia pues justamente física y verbal. Podríamos decir, en mi ambiente familiar tuve un padre que fue muy violento, ¿sí? Él insultaba, gritaba de la manera pues que vivimos nosotros. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿esta persona vivió tal vez la violencia en su niñez? ¿Hay, no sé si me adelante, alguna manera de poder ayudar a estas personas que viven esta situación y que se replica en la vida de las demás porque se deja heridas? Cierto es, mata los sentimientos, justamente pues uno lleva todo esto en el ambiente de una familia, pues que se dio en mi familia. Entonces, eso quisiera saber si esta persona se puede ayudar en este caso cuando vienen pues arrastrando esta situación de violencia y la van transmitiendo, o se sigue esta persona pues sobrellevando esto hasta cuando lo quiere. Esa es mi pregunta, porque vemos de que disfrutan, o sea, me quedé así, incógnita, en una interrogación, disfrutan de esto y es una incógnita que sí me gustaría llegar al fondo y saber pues cómo nosotros ayudar. ¿Se puede seguir viviendo de esta manera o lastima los sentimientos? Porque sí me lastimó a mí en ver, el mirar, tal vez de muy niña. Entonces, quisiera saber cómo ayudar. Esta es mi pregunta, interrogación, que quisiera ir pues conociendo todo esto. Vale, Yolanda. Bueno, querida Yolanda, a ver, te puedo explicar lo siguiente. Es difícil saber porque primero hay que diagnosticar a las personas, ¿no? Diagnosticarlas significa entender si son personas que están sufriendo. A mí me ha tocado atender personas violentadores que han sufrido, que sufren, y que en la tercera sesión aproximadamente, cuando ya saben que no se les va a atacar ni se les va a impugnar lo que han hecho, se deshacen llorando. Estoy hablando de hombres violentadores que se deshacen llorando y contando el drama de su niñez,
de cómo a ellos les golpeaban y cómo ellos sufrían y terminan deshaciéndose esas corazas enormes y empieza un proceso terapéutico de sanación largo y profundo. En cambio, y ahí estaríamos hablando de una persona neurótica que tiene culpa, que ha arrastrado esa cruz por toda su vida y no sabe cómo salir. Y entonces ahí podemos ayudar. En cambio, si estamos hablando de una persona que tiene esta otra estructura, conversábamos, no le va a importar nada el esfuerzo de invitación terapéutica, de sensibilidad y de apertura terapéutica para trabajar. Entonces, primero habría que diagnosticar qué tipo de persona frente a quién estamos. Primero, si tiene culpa, si quiere deshacerse de ese dolor, va a explotar en un mar de llanto y de ahí para adelante va a venir una sanación larguísima, uno se demora muchísimo tiempo. Luego habría que ver, pero si no, la verdad es que la persona no va a interesarse por trabajar y se va a burlar más bien del encuentro terapéutico, ¿no? Entonces, habría que ver, siempre pasa por un buen diagnóstico conocer a la persona, ¿no? Ahora, ¿saben qué? La mejor forma cuando hay una persona violenta, de verdad, es sanarse las personas que han sido violentadas y tratar de tomar una distancia sana, porque la verdad es que les voy a contar algo, voy a tratar de explicar algo en estos breves minutos que nos quedan. Uno introyecta, uno ingresa desde pequeñito, a nuestras figuras primarias parentales, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro abuelo, a la persona cuidadora cercana, lo ingresa hacia nosotros y forma parte el padre, la madre, por ejemplo. No son el padre y la madre física que uno tuvo a los 7, a los 6, a los 4 años. Uno se queda con una figura internalizada, introyectada, decimos nosotros. Entonces, lo que hay que sanar en la terapia es a nuestro padre y a nuestra madre que llevamos dentro. Y si hay que perdonarlo, no es al padre tanto físico, sino no solo es al padre físico, es en gran medida al padre o a la madre que llevamos dentro, ¿no? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, a una hermana, un hermano que también vivió en la casa, seguramente van a tener opiniones disímiles de quién fue el papá y quién fue la mamá, ¿cierto? Y entonces cuando vamos a sanar a alguien en el proceso terapéutico, vamos a sanar a ese padre o esa madre que llevamos dentro, que tenemos adentro, ¿no? Esos recuerdos que nosotros tenemos guardados dentro, esas miradas, esas perspectivas de quién era, ¿no? Esa persona, ¿no? Entonces el proceso es bien interior, un camino bien hacia adentro, ¿no? Sobre todo cuando los padres se van haciendo cada vez más ancianos y ya no son la sombra de lo que fuera, y uno en realidad lo que lleva adentro es ese otro padre, ¿no? Ese padre que representó algo, qué sé yo, y para uno el miedo, o qué sé yo, para bien o para mal, ¿no? Entonces eso hay que sanar, eso hay que trabajar. Eso, mi querida Yolanda. Bueno, Jimena, para finalizar, porque ya estamos terminando, cuéntame, Jimena, ¿qué piensas? Sí, bueno, muchas gracias, una excelente exposición. Mi cabeza está llena de ideas, de cosas, de términos, de conocimiento, pero obviamente faltan. Vamos a continuar en este proceso, ¿sí? Y bueno, se darán en las siguientes reuniones que tengamos, pues o sea, igual se irán generando inquietudes y preguntas también, ¿no? Pero bueno, por cuestión de tiempo, creo que no vamos a ahondar, no voy a ahondar más por hoy. La próxima semana pues estaremos
estaremos conversando. Muchas gracias y el compromiso de continuar con este proceso. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias Jimena, gracias. Bueno, compañera, me despido dándole un fuerte abrazo a todas. Espero que tengan una bonita semana, el resto de semana que nos queda, hasta el viernes, un bonito fin de semana. Y también una cosa importante siempre es que uno también va generando espacios de sanación, espacios de sensibilidad, espacios de cariño, de afecto, ¿no? Entonces también uno tiene que promover esos espacios, ¿vale? Bueno, un abrazo grande para todas, mi cariño para todas también. Nos veríamos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Cuídense. Adiós. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias por la información, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar. Chao, chao.